música del cielo vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Amamos todo de ti, cielo y tierra te adoran, los reinos se rinden, Hijo de Dios, tú eres por quien vivimos hoy. Eres quien nos liberta, eres la luz que brilla como fuego ardiente, Hijo de Dios, tú eres por quien vivimos hoy. Y vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Amamos todo de ti, cielo y tierra te adoran, los reinos se rinden, Hijo de Dios, tú eres por quien vivimos hoy. Jesús, eres quien nos liberta, eres la luz que brilla como fuego ardiente, Hijo de Dios, tú eres por quien vivimos hoy. Y vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Tu nombre, Jesús. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Y vamos. Vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Muy buenas noches, amada Iglesia Semillas de Vida de la ciudad de Sincelejo, también todos los que nos ven a través de la internet.
el progreso del evangelio. No pueden las pruebas desenfocarnos, sino que están aprobadas por el Señor para que el evangelio progrese, es decir, para que llegue su palabra hasta los confines de la tierra. Así que las pruebas significan oportunidad para que su palabra sea predicada, es decir, para el progreso del evangelio. En Filipenses capítulo 1, versos desde el 12 hasta el 14, Pablo nos va a enseñar que su situación adversa, que sus pruebas encarcelado, no fueron un obstáculo para desanimarse, para seguir predicando la palabra de Dios. Filipenses capítulo 1, versos del 12 al 14 dice de la siguiente manera. Voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Pablo dice las siguientes palabras. Además, mis amados hermanos, quiero que sepan que todo lo que me ha sucedido en este lugar ha servido para difundir la buena noticia. Pues cada persona de aquí, incluida toda la guardia del palacio, sabe que estoy encadenado por causa de Cristo. Y dado que estoy preso, la mayoría de los creyentes de este lugar han aumentado su confianza y anuncian con valentía el mensaje de Dios sin temor. Que el Señor añada una instrucción divina, un consejo del cielo para cada uno de nosotros en nuestro diario vivir. El progreso del evangelio. Algunos lo han titulado por allí en pruebas, pero enfocados. Y eso fue lo que le pasó al apóstol Pablo, encarcelado en Roma, y desde allí le escribe a la iglesia de Filipos, dándoles a conocer que la difusión del evangelio, aunque él esté preso, no puede detenerse. Así que mi amada iglesia, mi amigo oyente, las pruebas no pueden detener nuestras vidas. Las pruebas inmediatamente y principalmente no pueden ser un obstáculo para que el evangelio sea expandido a toda criatura. Debemos valorar la adversidad. Todas las pruebas que nos suceden en nuestras vidas, de las cuales yo no sé cuál es la que te está sucediendo a ti en este momento, pero recibe un consejo de Dios. Todas las adversidades debemos de valorarlas, porque ellas se presentan como una oportunidad para demostrar lo que tenemos de Jesús, la confianza que tenemos en Dios de parte nuestra. Así que las adversidades son una oportunidad que el Dios nos da para formar nuestro carácter, pero también para que el evangelio crezca. Porque la prueba tuya será superada. La prueba tuya, Dios se encarga de ella. Y muchos de los que estaban a tu alrededor se van a dar cuenta de que hubo solución. Y con este testimonio, el evangelio del Señor progresa para que sean otros alcanzados. Es decir, que las pruebas que estamos viviendo hoy son una oportunidad para Dios revelar su gloria, para Dios mostrarse a cada uno de nosotros. Progresas tú, pero inmediatamente el evangelio también progresa. Dicho de otra manera, Dios a través de las pruebas va a formar nuestro carácter y al mismo tiempo va a permitir que su palabra, el evangelio de salvación, progrese. El texto me está diciendo entonces varias cosas. La primera tiene que ver con que a Pablo le están sucediendo varias cosas. Lo segundo es que esas cosas que le están sucediendo, él las está tomando como un estímulo personal. Y lo tercero, no es solamente un estímulo personal,
sino que también lo va a aprovechar para estimular a los demás, a los que él tiene a su mano, a la iglesia del Señor, a sus discípulos en la iglesia de Filipo, de los cuales él le está enviando esta carta. Entonces, el fundamento para el progreso del evangelio está basado en las cosas que nos suceden, está basado en que esas cosas que nos suceden debemos tomarlo como un estímulo para seguir adelante, pero también como un estímulo para que los que están a nuestro alrededor, a pesar de la adversidad, sigan animados, sigan adelante con el evangelio que Jesús nos dejó. Entonces, amado, ¿qué le estaba sucediendo a Pablo? Dice el verso 12, además, mis amados hermanos, quiero que sepan que todo lo que me ha sucedido, le están pasando unas cosas a Pablo en este lugar llamado Roma, ha servido para difundir la buena noticia. Qué contraste que la adversidad sea usada para que Pablo se anime él mismo y para que Pablo no se desanime en seguir cumpliendo la función del cual Jesús le había encargado, y era difundir el evangelio de salvación. ¿Qué le sucedía a Pablo? En el verso 12 podemos encontrar varias cosas, y buscando unos comentarios podemos encontrar de que hay una razón por la cual Pablo no permite que, estando encarcelado en Roma, que eran las cosas que le estaban sucediendo, no permitió el desánimo con la tarea encomendada. Y ese desánimo no sucedió porque él tiene una entrega total a esa tarea. Una entrega total en alma, cuerpo y vida para difundir el evangelio, es decir, para hacer la tarea que Jesús un día le encomendó camino a Damasco. Entonces, su entrega total por el evangelio lo conlleva no solamente a ver lo que él le está sucediendo a nivel personal, sino que también menciona en sus escritos el evangelio de Cristo, es decir, cómo está progresando. Y en esta noche yo quiero que tengamos en cuenta este ejemplo de Pablo. Él ignora lo personal, como un día Jesús lo ignoró en esa cruz por ti y por mí, y muerte de cruz. Entonces Pablo, sus cosas que le están sucediendo a nivel personal, no le presta tanto atención, sino que radica o se concentra en que el evangelio debe de progresar. Es decir, el interés no solamente era de las cosas que a él le sucedían, sino que estaba concentrado en que a través de sus pruebas el evangelio progresara. El evangelio se viera no como un obstáculo para nuestras vidas, sino que las pruebas a nivel personal le interesaba únicamente que la palabra fuera difundida en el lugar donde estaba. Cosas personales no pueden ser un obstáculo para que el evangelio progrese. Es lo que Pablo está diciéndonos aquí. Entre otras cosas, después que le sucedían esas cosas personales, también él expresa de que constantemente él estaba vigilado. La razón por la cual había sido encarcelado era por causa del evangelio de Cristo. Pero aún él estando encarcelado por esa causa, no dejó de hacerlo. Nótate que ya ahí el evangelio, nótate que el ejemplo que Pablo nos está dando de cómo manejó la adversidad nos está hablando a nuestros corazones. Muchas veces dejamos de congregarnos, muchas veces dejamos de predicar la palabra porque viene un desánimo por nuestras pruebas. Pablo está haciendo todo lo contrario. Aunque estaba vigilado constantemente, Pablo no dejó de hacer la tarea. Dice también que él vivía en una casa alquilada. Le permitieron por cierto tiempo de que viviera en esa casa alquilada en Roma, porque después fue encarcelado en una celda.
También dice la historia que a Pablo le permitieron recibir visitas. Es decir, primero tuvo la casa por cárcel, pero también tenía el derecho de las visitas. Y aún él estando encarcelado posteriormente, todos los que le iban a visitar, todos aquellos que iban libres, que estaban libres a visitarle, quedaban impresionados que Pablo tenía más libertad que ellos, aún estando encarcelado. Pablo, en vez de recibir consejos y aliento por estar preso, Pablo era el consejero y el que alentaba a los demás. Toda adversidad de nuestra vida no puede convertirse en un obstáculo para que a través de nuestra vida el evangelio sea progresado. Que otros vean que la adversidad de nuestras vidas solamente es porque Dios lo está permitiendo para formar nuestro carácter y para que otros vean que el evangelio, aún en medio de la adversidad, sigue progresando por medio de nuestra actitud y por medio de nuestros labios. Es decir, la manera como enfrentamos la adversidad. Entonces Pablo le permitían visitas. Entonces a Pablo, por la razón por la que estaba presa, que era por causa de Cristo, aún seguía predicando. Pero lo más importante es que sigue Pablo expresando y declarando las buenas nuevas del reino de Dios. Es lo que a mí más me impacta de la actitud de Pablo en el manejo de la adversidad. En Hechos capítulo 28, versos 30 y 31, encontramos de la siguiente manera lo que estamos tratando de explicar. Dice así: durante los 2 años siguientes, Pablo vivió en Roma pagando sus gastos él mismo. Miren esto, 2 años preso y él mismo se costeaba los gastos. Recibía a todos los que le visitaban y proclamaba con valentía el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo, y nadie intentó detenerlo. Las cosas que le están pasando a Pablo no lo desanimaron. Las cosas que a Pablo le estaban sucediendo, de estar preso y aún con amenaza de muerte, no fueron obstáculos para cumplir su tarea. Sus prisiones no han sido una restricción para el evangelio. Dice la expresión, más bien resultado para ser una oportunidad para el progreso del evangelio. Las prisiones de Pablo, pues, en lugar de obstaculizar el progreso del evangelio, realmente habían servido para eliminar obstáculos y acrecentar su propio progreso, su propia confianza en el Señor, con tal de que el evangelio también progresara. Así que el divino, supremo anhelo de Pablo era que el evangelio siguiera adelante, aunque personalmente estuviera pasando por pruebas duras. Amada iglesia, qué ejemplo el de Pablo. Entonces lo primero que vemos es que las cosas que le están sucediendo a Pablo no fueron un obstáculo. Lo segundo que encontramos está en el verso 13. Dice, pues cada persona de aquí, incluida toda la guardia del palacio, sabe que estoy encarcelado por causa de Cristo. Estímulo personal. Primero las cosas que le sucedían, ya las dijimos. Pero esas cosas que le sucedieron entonces trajeron un estímulo personal, es decir, directamente a Pablo para no callar. Sus prisiones lograron que el evangelio llegara a todo el pretorio, a todo el pretorio. La guardia pretoriana, es decir, a los soldados romanos. Dice aquí que llegó a la guardia del palacio, aunque era por la causa de Cristo. Dice que llegó también al palacio, entonces seguramente el evangelio también fue predicado o escuchado por el emperador, del cual estaba informado de cada uno de los presos.
Y parece ser que este preso encadenado era un preso especial. Seguramente que el César escuchó que hay un hombre que predica un evangelio de salvación, y a pesar de que está preso, su estado de ánimo no ha desfallecido, no ha disminuido. Entonces el estímulo de Pablo por predicar el evangelio fue un estímulo personal, que no solamente llegó al emperador, sino a todos los cuarteles de la guardia e incluso a todas las autoridades judiciales y a todos los compañeros que también estaban en prisión. ¿Hasta dónde llegó la adversidad para estimular a Pablo personalmente para no callar? Debemos imitar esto. Así que cualquier adversidad que tengamos no debe de traer desánimo, sino animarnos a seguir los caminos del Señor. No apartarnos de sus caminos. La adversidad son usadas para probarnos si seguimos o no seguimos en este largo camino, el cual es estrecho. Pero la llegada y el fin de él es glorioso, vida eterna. En cada cambio de guardia, Pablo tenía una nueva oportunidad para testificar de Cristo. Dice que el pretorio, es decir, que todo el cuartel de la guardia eran aproximadamente 10,000 soldados. Y cada soldado era turnado para vigilar a Pablo, para vigilar a los presos. Y en cada cambio de guardia, Pablo aprovechaba para predicarle a cada soldado. Es decir, nos haríamos esta pregunta: en la adversidad de Pablo, ¿cuántos soldados escucharon el mensaje de salvación? No había obstáculo a pesar de la adversidad. En sus 2 años de prisión, decenas de guardias habrían escuchado de Pablo el evangelio de salvación. Pablo preso tuvo la oportunidad primeramente de una defensa oficial, porque él se defendió, pero también tuvo la oportunidad de que el evangelio puro fuera llevado a todos los que estaban a su alrededor. Yo quiero que hagamos unos comentarios de comparar cuál fue la situación de Pablo y cuál fue su actitud, y la comparemos con nuestras adversidades hoy en día y con nuestra actitud de cómo la estamos enfrentando. La palabra de Dios no está prisionera ni sujeta a circunstancias de cada cristiano. Solo debemos de predicar. Puede que estemos presos, puede que estemos en adversidad como Pablo, pero la palabra de Dios jamás se puede detener. La palabra de Dios no está prisionera. Tus pruebas o circunstancias adversas son una oportunidad para testificar de Cristo. Tus amenazas económicas, amada iglesia Semillas de Vida, escúchame, amado oyente, tus amenazas económicas, tu desestabilidad emocional e incluso familiar son una buena oportunidad que nos deben de estimular para seguir sirviendo al Señor, para seguirnos congregando. Toda adversidad que el Señor coloca en nuestras vidas es para probarnos, es para ver qué tenemos de Dios. A ver si bajamos la guardia, si dejamos de servirle, si dejamos de congregarnos, si dejamos de orar, si dejamos de estudiar la palabra. Toda adversidad no la tomemos como una amenaza, sino como una oportunidad para seguir adelante con el Señor. Porque a la larga Él no nos va a colocar pruebas que no podamos con ellas. Simplemente son provocadas por Él para demostrar lo que tenemos de Él. Así que, amada iglesia, si tu salud no es la mejor, sabemos que Jesús por su sangre preciosa nos declaró sanos con su muerte.
Así que no te desanimes siguiéndolo buscando. Sigue predicando y sigue testificando de Cristo en todo lugar. Por sus llagas fuimos curados, fuimos sanados. Y muchos van a ver y a saber de tu enfermedad. Pero también muchos van a saber cómo Cristo te sanó. Porque le buscaste, porque no echaste paso atrás, no te desanimaste. Y esos que un día supieron de tu enfermedad, de pronto hasta incurable, van a quedar sorprendidos porque tu actitud de fe, tu actitud de esperanza en el Señor trajo sanidad a tu cuerpo. Y ese testimonio va a servir para que muchos oigan, muchos vean, y el progreso del evangelio entra inmediatamente porque otros serán convertidos por la manera sabia y prudente, no de desánimo, como tú enfrentaste la adversidad. Así que te animo a que le sigas sirviendo al Señor. Nosotros tuvimos un cambio de local con la iglesia. A mí particularmente me quedaba cerquita que hasta a pies me podía ir. Pero ahora la trasladamos a un lugar donde el Señor nos mandó. Y para muchos eso ha podido ser una adversidad. Ha podido ser un obstáculo. O de pronto eso ha traído desánimo para poder seguir sirviendo o para poder seguir congregándose. ¿Qué tal la prueba de Pablo preso? Al compararla con un cambio de lugar o un cambio de domicilio de nuestra iglesia, no debería ser un desánimo para congregarnos. Entonces, mi amada iglesia, recordemos que una forma de dejar de servir a Dios es porque nos encerramos solamente en pensar en nuestros propios problemas. Encerrarnos nos roba toda nuestra mente, nos roba la adversidad todo nuestro ánimo, pero tengamos en cuenta que esos problemas están siendo usados por Dios para formarnos. Están siendo usados por Dios para que le conozcamos más y podamos ver más su poder, para que su evangelio progrese, para que todo eso lo está usando el Señor para que otros lo conozcas a través de tu adversidad. Amada iglesia, para que su nombre sea glorificado y definitivamente el evangelio progrese. En Primera de Timoteo, Pablo le dice precisamente a su discípulo Timoteo cuando le está dando las instrucciones por lo cual va a predicar y va a pastorear la iglesia en Éfeso. Primera de Timoteo capítulo 4 verso 15, Pablo le da un consejo a su amigo y discípulo Timoteo. Miren el consejo que le da. Presta suma atención a estos asuntos, es decir, a todas las instrucciones que él les está dando a él. Que se presente y predique la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Que él, aun siendo un discípulo joven, se va a encontrar con gente mayor allá, pero que tenga en cuenta que no puede negociar la palabra de Dios. Entonces le dice, presta suma atención a todos estos asuntos que te estoy diciendo. Entrégate de lleno a tus tareas para que todos vean cuánto has progresado. Miren el consejo que Pablo le da a Timoteo. Para que todos vean cuánto has progresado. Es decir, te vas a enfrentar allá, pero entrégate de lleno y cumple tus tareas. Es el mismo consejo que hoy en día el Evangelio, a través de su palabra, nos da a nosotros. Entrégate de lleno aún a través de la adversidad. Cumple tus tareas de servicio en el Señor a pesar de la adversidad. Porque otros saben por dónde estás pasando, pero ellos van a darse cuenta cuánto has progresado tu fe en el Señor, cuánto ha progresado tu esperanza en el Señor. Otros están viendo que a pesar de eso, cuánto has progresado. Y quiero hacerte una pregunta. ¿Cuánto ha progresado el evangelio en tu vida a pesar de la adversidad? Así que te animo. Cuando Dios
bendice grandemente en tu economía. Porque no solamente el progreso del evangelio es a través de las pruebas. Dios también puede progresar a alguien económicamente para que el evangelio progrese. Dios también puede traer unidad familiar para que otros la vean y el evangelio progrese. Dios también puede traerte a ti de gozar de buena salud para que otros vean que tú has progresado en el evangelio. No solamente económicamente, familiarmente, sino también en tu salud y también en tus buenas relaciones con tu prójimo, como también tus buenas relaciones a nivel laboral. Así que no solamente es a través de la adversidad, sino a través de las bendiciones que nos dan todos estos grandes campos. También el Señor va a permitir progreso, pero no solamente para saciar tus caprichos, no solamente para que lo disfrutes y lo deleites en cosas buenas, sino que acuérdate que tu progreso económico también debe hacer progresar al evangelio cuando diezmas y cuando ofrendas. Que tu salud, tus buenas relaciones, el progreso de tu unidad familiar deben de convertirse también en un ejemplo para que otros vean que el evangelio también ha progresado. Amada iglesia, cosas que le pasaron a Pablo, cosas que también te han sucedido a ti, han hecho que el evangelio progrese. Y esas cosas que nos han sucedido a cada uno de nosotros han sido un estímulo para poder progresar personalmente como le pasó a Pablo. Y para terminar, quiero también decirte que el progreso del evangelio, que las pruebas o la adversidad para que el evangelio progrese, también debemos tener en cuenta que debe ser un estímulo para los demás. Es decir, la forma como yo maneje la adversidad debe ser ejemplar para que estimule a los demás. Eso implica que una mala manera, un mal manejo en nuestras pruebas llevará a otros al desánimo con el evangelio. Dicho popular y a lo costeñol, desde que te metiste a evangélico, veo que vas para atrás. No va para atrás. Solamente estás cometiendo un error. Estás manejando mal la adversidad. Y eso no ha servido de estímulo para que el evangelio llegue a otros. Antes te congregabas, ahora has mermado. Llegó el problema y ahora te has apartado. Llegó el problema y ahora muchos están viendo que has retrocedido. Un mal manejo de la adversidad, un mal manejo de nuestras pruebas llevará a otros al desánimo con el evangelio. Tengamos en cuenta que la adversidad debe de solamente estimular hacia el evangelio a todos los que están a nuestro alrededor. Pablo tuvo éxito en el manejo de sus pruebas. Tenía en sus manos la iglesia de Filipo. Sabían que por la causa de Cristo estaba preso. Ellos podían pensar, nos puede pasar lo mismo a nosotros, pero estaban pendientes de cómo Pablo manejó la situación estando preso. No le vieron un desánimo, no le vieron renegando ni dejando de adorar al Señor como lo hizo estando presos en Filipos con Silas. Adoró al Señor y esa adoración fue llevada hasta el cielo y las cadenas fueron rotas porque su adoración en medio de la adversidad logró la respuesta de Dios. Y dice la Biblia que las cadenas fueron rotas, las puertas se abrieron estando preso y se convirtió en carcelero. Así que Pablo tenía una responsabilidad de la iglesia. Uno como pastor
muchas veces también tiene la responsabilidad de que aún pasando por pruebas, tenemos que presentarnos ante la iglesia fuertes. Tú como padre de familia, sé que estás pasando por pruebas de enfermedad, sé que estás pasando por pruebas económicas y tus hijos lo saben y la iglesia lo sabe. Pero no podemos manejar esta situación para mal, sino tenemos que saberla enfrentar para no desanimar a los demás. Y Pablo lo hizo. Pablo tuvo éxito en el manejo de sus pruebas, como el estar preso, logrando recobrar ánimo de muchos de la iglesia en Filipo. Y aún cuando le iban a visitar, los que iban a visitarle estaban más desanimados, estando libres, que el que estaba preso. Tu situación no puede afectar negativamente a otros. Pablo lo logró porque dice el texto de que muchos lograron aumentar su confianza. El verso 14 dice, y dado que yo estoy preso, la mayoría de los creyentes de este lugar han aumentado su confianza y anuncian con valentía el mensaje de Dios sin temor. Mire lo que Pablo logró. Logró de que hablaran con denuedo, sin temor, la palabra de Dios. Su actitud frente a la adversidad logró que muchos siguieran con valentía y sin temor para que siguieran predicando el evangelio. Es decir, para que el evangelio no se detuviera, sino que progresara. Es posible que dando un buen testimonio de nuestras pruebas, logres que otros vean la gloria de Dios. Podrás lograr que otros se animen y pasen del desaliento a un aliento nuevo y que cobren un nuevo ánimo. Todo esto va a depender de cómo manejemos la adversidad. Entonces, en tercer punto, las adversidades y las pruebas deben de ser aprovechadas para estimular a los demás y para que el evangelio progrese. Y para terminar, amada iglesia, no podemos dejar por aparte cómo enfrentó Jesús la muerte. Esta dura prueba y prueba de cruz, inmolado, azotado, escupido, destruido todo su cuerpo, para empezar un movimiento trascendental que era el movimiento de salvación, las buenas nuevas de salvación, el evangelio de Cristo Jesús. ¿Cómo lo enfrentó? Encontramos respuesta en Isaías capítulo 53, verso 7. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja en silencio ante sus trasquiladores, no abrió la boca. Enmudeció para que el evangelio a partir de allí progresara. Resucitó al tercer día para demostrar el poder que había del Padre en su vida, venciendo la muerte. Nuestro máximo ejemplo es Jesús de Nazaret. Ante su máxima prueba, muerte de cruz, cayó. Aún muriendo, levantó su mirada al cielo y dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Su prueba fue tan grande que de los dos que estaban alrededor, uno de ellos fue condenado porque él quiso. Pero aún en medio de la muerte, abrió sus labios para salvar al otro que estaba al lado. De cierto, cierto te digo, que estarás conmigo a partir de hoy en el paraíso. Amada iglesia, la adversidad que estés pasando hoy en día
es una oportunidad para seguir sirviéndole al Señor. La adversidad de enfermedad o económica, cual sea la que sea, es una oportunidad para que progreses en el Evangelio. Porque la gloria venidera, la gloria postrera, será mejor y mayor que la primera. Y las adversidades afinan nuestra fe. Y las adversidades afinan nuestra confianza en el Señor. Así que te reto en el día de hoy que aprovechemos la adversidad para adorarle, para darle gracias, porque son una oportunidad para que el carácter de Cristo sea formado en nosotros y otros lo vean. Quiero que inclines tus rostros y oremos al Dios de los cielos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque ahora comprendo que toda adversidad es usada por ti para formarme, para colocar la confianza en ti, pero sobre todo para no callar, para que el Evangelio lo siga predicando y él siga progresando. Tú no vas a poner una carga difícil que no podamos con ella. Todas las pruebas son provocadas por ti. Ahora lo comprendo. Pablo lo entendió. Y ahora tengo una nueva visión de cómo manejar mis pruebas. Ahora tengo un conocimiento nuevo de tu palabra, que no puedo desanimarme, sino antes, por el contrario, seguir con valentía hacia adelante para ganarme esa corona de vida eterna. Seguiré sirviéndote, seguiré orando, seguiré congregándome, seguiré buscando tu rostro, para que aquellos que están conociendo mi adversidad me vean como un hombre valiente y seamos imitador entonces ellos de nosotros, así como Pablo lo dijo. Sed imitador de mí como yo soy imitador del Señor. Dios, gracias por tu palabra, porque ahora tengo una nueva manera de manejar la adversidad. ¿Cuántos decimos amén? Muy bien, amada iglesia Semilla de Vida, amigos oyentes, tenemos un reto por delante. Nos queda ahora, hemos escuchado la palabra, nos queda ahora llevarla al campo de la práctica. Nos vemos el día domingo, 9 en punto de la mañana, Iglesia Semilla de Vida de la ciudad de Sincelejo. Les esperamos puntualmente a pesar de la adversidad. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Y nos vemos hasta una próxima oportunidad. Quedamos despedidos.